agua viva, Señor. Necesitamos que nos renueves, que nos cambies, que nos sanes, que nos limpies, que nos perdones. Te necesitamos a ti, Padre. Y hoy, Señor, te pido que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. Que seas tú limpiando, sanando, restaurando, quebrantando, Señor, aquellos muros que hemos creado en contra de ti y en contra de los demás, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre, Señor. Y que esta palabra cale en lo más profundo de cada corazón, Señor, para que pueda ser renovada su mente, su alma y su espíritu. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento y creo que ya se me pusieron los ojos negros. Parezco un mapache, ¿no? Bueno, le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por estar aquí. Y de verdad que hoy, desde hace días vengo pidiéndole a Dios que esta noche sea una noche especial, que sea una noche donde realmente podamos ver lo importante que es ver nuestra vida conforme al tema que vamos a ver, que se llama retrovisor. Dice que retrovisor es un espejo pequeño que llevan ciertos vehículos en la parte interior, delante del conductor. Entonces yo estoy aquí y el retrovisor va aquí adelante. Y en la parte exterior también tengo uno a mi lado izquierdo y uno a mi lado derecho. Dice, o ambos laterales, para que el conductor pueda ver qué hay o qué pasa detrás. Todos nos hemos montado en un carro, ¿verdad? Y se habían dado cuenta de esto, que el carro tenía un retrovisor en la parte de adelante, uno a cada lado. Sí. Bueno, algunos tal vez manejan moto también, ¿verdad? ¿Quiénes manejan carro? ¿Alguno maneja carro? ¿No? ¿Moto? Son cosas de las cuales sabemos que tiene el carro, pero casi no les tomamos importancia, ¿verdad? Porque muchas veces nos montamos al carro, a la moto, y muchas veces queremos volver a ver atrás, pero en lugar de utilizar los retrovisores, lo que hacemos es sacar la cabeza, ¿verdad? Y ver cómo está la llanta, cómo está todo. Y yo decía, ¿cómo vamos a aplicar este retrovisor a la vida de nosotros, a nuestras vidas? Y hemos escuchado también muchas veces que nos dicen que no hay que mirar atrás, que no hay que mirar el pasado, que no hay que volver a ver atrás ni retroceder. Pero a veces es importante utilizar los retrovisores de nuestra vida. Muchas veces nos desenfocamos, perdemos nuestro rumbo, nuestra dirección, porque nos olvidamos de ver estos pequeños detalles. Como les decía, dice que es un espejo pequeño, uno que va adelante de nosotros y otros a nuestros laterales. Y yo veía esto como decir, ok, ¿qué hay detrás de mí? ¿Qué hay? ¿Qué hay a mi lado que yo no he visto? Y así como un retrovisor debería ser también nuestra vida, poder ver qué hay en mi árbol genealógico, qué hay en mi pasado, qué hay que no me he fijado, qué hay, cuáles son. Este tema a veces o es un poco también controversial, porque tenemos que tener como ciertas cosas que valorar también en nuestra vida. Pero ¿qué hay en nuestras cadenas generacionales? ¿Verdad? Nos olvidamos, a veces andamos por la vida y nos olvidamos de ver el retrovisor de nuestra vida, de nuestro carro, de cómo no es solo montarse al carro y ir para adelante.
Necesitamos ver qué cosas hay atrás de nosotros para poder avanzar hacia adelante. Y yo lo veía así. Dice Éxodo 25. No, mentiras, Proverbios 27, 19. Proverbios 27, 19. Dice así: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal cual es. Quiere decir esto que lo que nosotros vemos en los espejos de nuestra vida pasada es también el reflejo de la hora. ¿Qué cosas estamos reflejando a nuestros lados, que están ahí y que no nos damos cuenta? Porque no hemos tomado el tiempo de mirar hacia atrás. ¿Qué cosas hay que hemos estado jalando, que hemos estado cargando, que no hemos revisado? ¿Qué es una cadena generacional? ¿Alguien ha escuchado esto, verdad? Es que usted tiene una cadena generacional, pero a veces nos preguntamos qué es una cadena generacional, porque se dicen muchas cosas, pero también hay que saber discernir qué cosas están bien y qué cosas no. Y creo que la mejor forma de ver qué es una cadena generacional es a través de la palabra de Dios. No es solamente lo que te digan las personas. ¿Por qué? Porque si vamos en la Biblia no aparece o no dice nada de qué son cadenas generacionales, ni que estamos o tenemos cadenas generacionales. Pero sí nos habla de ciertas cositas que ya les voy a comentar. Dice que una cadena generacional son los pecados familiares que se transmiten de generación en generación. Usted dirá, o sea, que todos los pecados de mis papás se me van a venir para mí y yo tengo que pagar por esos pecados, ¿verdad? Muchas veces pensamos en eso, o nos dicen, eso es lo que nos quieren dar a entender, que nuestras generaciones todas. ¿Y por qué esto? Bueno, son las cadenas generacionales hablan o nos dice que son los pecados que van de generaciones en generaciones. Y esto sucede porque Dios es un Dios de orden. Si vamos a la palabra, en la palabra no nos habla, Dios no nos habla a nosotros como una persona sola, como si fuéramos, nos habla por familias, porque Dios es un Dios de familias, es un Dios de generaciones. Podemos ver miles de versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Éxodo 25, Deuteronomio 5, 19. Me pone Deuteronomio 5:9, porque él le gustan hablar o habla a las familias por completa, no habla solo Marilian porque es la que viene a la iglesia, no, él habla de generaciones. Deuteronomio 5:9 dice así: no te inclinarás a ellas ni a les servirás, porque yo Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nos habla de generaciones. Dios no nos habla de Yaila nada más, nos habla de nuestras generaciones, de familias completas que llevan a cargo o que llevan la maldad dentro de ellas. Si vemos Mateo 1:17 también, Mateo 1:17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Dice que Dios no nos habla, o no, la Biblia no nos habla directamente de las cadenas generacionales,
Y tampoco nos habla de que venimos con un ADN defectuoso, porque Él no nos creó así, no nos creó para tener cadenas generacionales, pero sí nos habla de que a causa de la maldad que entró en el hombre, empezaron a haber consecuencias que se fueron a cada una de las familias. Si vemos, Dios creó tribus, está la tribu de Leví, la tribu de Manasés, todas fueron por familias. Nunca fue solamente Leví, solamente Manasés. No, cuando Dios se refiere a ellos, se refiere a su primera, tercera, cuarta, a generaciones de familias, familias enteras, porque Dios es un Dios de familias completas. Si Dios tiene que hacer algo con una persona, lo cumple para una generación completa, para una familia completa. No lo cumple solamente para Chenoa, lo cumple para toda la familia de Chenoa por medio de Chenoa. Entonces Dios es un Dios de generaciones, es un Dios de familias completas. Y nos habla, no nos habla de cadenas generacionales porque Dios no nos maldice. Dios no puede maldecirnos porque Él nos creó y nos ama, pero sí nos habla de maldad, de la maldad que entró en el hombre, y a causa de esta maldad es que vivimos consecuencias, porque sí, Dios tiene que darnos una consecuencia a causa de la maldad que entró en nuestro corazón, porque no nos creó así, pero a causa de la maldad de muchos empezamos a tener castigos generacionales. ¿Ok? Vemos Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Nos habla de iniquidad, de maldad. Dice que la iniquidad es la maldad, la impiedad o la culpa, y su gravedad está por encima del pecado como tal. Es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y el rechazo de las leyes al Señor. Muchos se apartaron de Dios porque no quisieron cumplir la ley del Señor. Dice que no es solamente pecar por pecar, sino que va más allá de una falta hacia el Señor. Es más grave lo que hacen para en contra del Señor y contra lo que Él establece que debemos hacer. Dice Daniel 9:5. Daniel 9:5. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. A veces estamos en la iglesia, venimos a la iglesia y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos. Y muchas veces no sabemos el por qué hacemos estas cosas. A veces caemos en pecado y no sabemos por qué. Y usted dice: Padre, ¿pero qué hice? ¿Por qué hice esto? No sé por qué lo hice. Ojo, a veces lo hacemos por desconocimiento, pero muchas veces se nos hace costumbre y le echamos la culpa al desconocimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Muchas veces cometemos pecados sin saber el por qué. Y esto es porque hay una cadena generacional de ese pecado en nuestra vida que muchas veces no conocemos y no sabemos. Es por eso que es importante
revisar los retrovisores de nuestra vida. Porque usted se preguntará, ¿por qué hice esto? No sé por qué lo hice, pero es que tal vez mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, mi bisabuela lo hizo. ¿Cuántas generaciones se ven afectadas? Dice hasta la tercera, cuarta, quinta, todas las generaciones, como les dije, porque Dios es un Dios de familias completas. A veces usted ve por qué mi papá es un borracho, yo soy un borracho, mis hijos son unos borrachos, todos en la familia son borrachos. ¿Por qué? Porque hay una cadena generacional que no nos permite avanzar. Y usamos muchas veces también esa excusa de que porque mi papá toma, yo tomo, mis hijos toman. Y es como les digo, o sea, usamos esa excusa de que porque ellos son así, entonces nosotros también tenemos que ser así. Sabiendo muchas veces tal vez que hay una cadena generacional y no decidimos cortarla, sino que decidimos seguir haciendo lo que hacen ellos porque ellos también lo hacen. Pero yo quiero que hoy usted entienda que muchas cosas que suceden en su vida, muchas cosas que suceden en su familia, es a causa de una cadena generacional que está ahí en su familia y que usted tiene que tomar la decisión de seguir en eso o apartarse de eso, de cortar eso en su vida, esas maldiciones generacionales, o seguir jalando eso. Que mi mamá se divorció, que mi hermana se divorció, entonces yo no me voy a poder casar porque también me voy a divorciar. Que hay pecados sexuales en mi familia, que mi tío violó o mi tía la violaron, entonces a mí también me van a violar. ¿Cuántas cadenas generacionales? Ustedes no saben cuántas cadenas generacionales hay en nuestras vidas. Unas las sabemos, otras ni siquiera nos damos cuenta. Es por eso que es importante revisar los espejos de nuestra vida. ¿Qué hay ahí que no he visto dentro de mí? ¿Qué hay a mi alrededor que no he visto en mi familia, que necesito quitar, cortar y anular de mi vida? Amén. Dice Isaías 53:5. Isaías 53. Y este es un versículo que utilizamos mucho en encuentro. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto nos habla a nosotros que Dios pagó un precio por la iniquidad, no solo nuestra, sino la de nuestras familias. Pero que aunque Él haya pagado ese precio, nosotros también tenemos que aprender a decir: corto, renuncio, quito de mi vida, porque Él ya pagó ese precio. Pero si nosotros queremos seguir con esas cadenas generacionales, entonces de nada va a valer el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Amén. Dice Números 14:18. No sé si alguien me lo quiera leer por ahí. Números 14. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es lo que les decía, a veces sabemos qué cosas están mal en nuestra familia, pero sin embargo decimos: ay, es que tengo que hacerlo así porque mi familia también lo hace. Entonces, aunque sabemos, somos visitantes de esa maldad de vez en cuando, pensando que porque los demás lo tienen, los demás lo hacen, entonces nosotros también por ende tenemos que hacerlo.
y por consiguiente, es cierto, dice el verso que Deuteronomio 24:16 creo que es el que dice, vea, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto quiere decir que es cierto, hay una transgresión generacional, hay un pecado generacional que nos sigue de cadena en cadena. Sin embargo, no vamos a pagar por los pecados de nuestros padres. Nuestros padres van a pagar por su propio pecado, pero nosotros vamos a jalar ese pecado a nuestra vida. Y si nosotros lo efectuamos o no lo efectuamos, ahí es donde vendrá el castigo para nosotros mismos. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que revisar no solamente nuestras vidas, también tenemos que revisar qué es lo que venimos cargando y no nos damos cuenta, qué venimos jalando, qué venimos trayendo de nuestra familia. Dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos dice Dios? Por favor, revisen las cosas que hay detrás de ustedes. Revisen los pecados de sus familias, revisen qué es lo que está mal, y no es hallar culpables, porque no se trata de que, ay, es que mi papá hizo tal cosa, entonces por eso yo voy. No, no se trata de hallar culpables. Cada quien comete sus propias cosas. Sin nosotros, a veces, muchas veces usted comete pecados sin darse cuenta, pero también yo tengo que revisar qué es lo que voy a yo dejar para más adelante. ¿Por qué? Porque sus padres posiblemente dejaron algo en usted, pero ¿qué van a dejar ustedes a sus hijos? Entonces, por eso le digo, no podemos culpar a nuestros padres, a nuestros abuelos, por los pecados que ellos cometieron, sabiendo que nosotros también tenemos cada uno ciertos pecados y que esos pecados se los podemos transferir a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque, como les dije, Dios es un Dios de familias completas, Dios es un Dios de generaciones. Entonces, revisémonos, analicémonos, veamos qué hay dentro de nosotros que nos hace pecar, que nos hace caer en pecado, que nos tienta. ¿Qué cosas hay que necesitan ser quitadas, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras generaciones? Porque sí, muy posiblemente usted va a tener algunas consecuencias hasta ahora, pero si usted se determina a cortar esos pecados ahora, sus generaciones no van a tener ninguna consecuencia. Amén. Les voy a leer una lista de pecados o una lista de maldiciones generacionales que muchas veces están presentes en nuestra familia, pero que no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero no sabemos que eso era una maldición generacional. Dice que una maldición generacional puede ser la depresión, la inestabilidad emocional, las angustias mentales como la ira, la rabia y el miedo, enfermedades hereditarias, adicción a las drogas, adicción al alcohol, problemas financieros, adicción al sexo o a la pornografía, ser propenso a accidentes, heridas crónicas, problemas en las relaciones, divorcios, discusiones familiares, romper cosas con frecuencia, perder o que te quiten cosas frecuentemente, esterilidad o infertilidad. ¿Cuántas de estas cosas tenemos en nuestra familia? Yo sé que muchas de estas cosas hay en nuestra familia.
Y no solo en nuestra familia, también en nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no abrimos nuestros ojos espirituales a ver más allá de lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que mis hijos tengan estas consecuencias de estos pecados o de estas situaciones que hay en mi vida. Recuerdo cuando entendí esto hace muchos años, entendí eso también, que decidí o tomé la decisión de que esto ya no iba a pasar más en mi vida. Y no fue fácil, porque no es fácil quitar un hábito de la vida de las personas. No es fácil decir simplemente ya no hago más esto y no lo vuelvo a hacer. Es un proceso en nuestras vidas. Y recuerdo cuando me dieron esta enseñanza de las cadenas generacionales, porque a mí me da mucha risa porque mi familia o mi familia de lado paterno son propensas para el declive, ¿verdad? Entonces es tremendo el asunto por ahí. Mi papá tuvo como 100 queridas, mis tíos tienen como 100 queridas, o sea, y es algo que está ahí. Y entonces yo pensaba así, o sea, mi papá tiene muchas mujeres, mis tíos tienen, mi hermano tiene muchos, entonces yo también voy a tener muchos hombres. Sí, o sea, pareciera mentira, pero era como un pensamiento que estaba ahí en la cabeza de uno porque era lo que usted vivía a diario, porque era como el pan de cada día. Entonces, y desgraciadamente eso pasa. Ay, es que mi mamá pasaba en depresión y yo también tenía que pasar por la depresión porque mi mamá también pasó por la depresión. Y fue duro y ya yo sabía lo peor. Lo peor es que cuando usted sabe y usted se empeña en ir a meterse donde usted sabe que no tiene que meterse, ¿verdad? Pero pasa. Porque como les digo, aunque yo ya sabía, aunque yo ya había dicho, no, yo no quiero esto para mis familias, yo no quiero eso para mis hijas, yo no quiero. Fue difícil salir y cortar total y definitivamente de estas situaciones familiares. Gracias a Dios nunca han habido enfermedades en mi familia, pero he visto familias que todos sus familiares mueren por una misma enfermedad. ¿Por qué? Porque se mentalizan, ay, es que mi abuelita se murió de cáncer, entonces mi mamá también se va a morir de cáncer y mis hijas se van a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque aunque tal vez haya una cadena generacional, la acepto como mía y empiezo a pensar en esa cadena generacional y lo hago mío también. Entonces hay cosas, hay situaciones que usted tiene que rechazar para su vida. Y son estas cosas, estas cadenas generacionales que solo vienen a destruir. Por consiguiente, como dice el Señor, sí, ciertamente va a haber una consecuencia a causa de la maldad, a causa del pecado de cada uno. Pero también nos habla de que hay uno que pagó un precio para que eso no sea posible en nuestras vidas. También nos habla de que a causa de nuestra maldad, nosotros mismos nos llenamos de maldición. También nos habla que Dios, o fuimos creados para que Dios nos bendiga. No nacimos, o Dios no nos creó para ser malditos, ni para arrastrar cadenas generacionales. Dios nos creó para ser benditos, para ser bendecidos, para hacer grandes cosas.
pero nosotros mismos nos encargamos de llenar nuestra vida y nuestras familias y nuestras generaciones de maldad y de cadenas generacionales. Hay situaciones que necesitan ser cortadas desde ya de nuestras vidas. Que mi papá le pegaba, entonces el hombre que me va a tocar a mí también me va a pegar porque a mi mamá le pegaba. Mentiras. Usted puede hacer las cosas diferente. Usted puede quitar eso de su vida, porque ciertamente sí hay una cadena, pero las cadenas se rompen y las cadenas tienen que romperse. Si usted no le pone un alto a eso, eso va a continuar por sus generaciones, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres, hasta la tercera y cuarta generación. Y le digo algo, a veces uno juega de vivillo y dice, mira, hice tal cosa y no tuve un castigo de Dios y no le pasó nada a mi hija, pero déjeme decirle que a Dios no se le va nada, porque aunque se brincó esta generación, puede ser que a la próxima te vaya peor, y así pasa desgraciadamente. A veces no entendemos por qué pasan tantas cosas feas, raras, extrañas en nuestra familia, pero todo tiene una razón de ser. A causa de la maldad que entró en nuestra familia, en nuestra generación, a causa de la consecuencia del pecado, es que pasan todas estas cosas. Usted ve familias buenas, familias donde usted dice, pero ¿cómo el hijo es drogadicto? Si son buenos papás, si siempre lo han criado bien, si siempre todo le han dado. Pero es que no sabemos qué pasó con nuestro bisabuelo, nuestra bisabuela, con nuestras generaciones de atrás. Por la línea materna o por la línea paterna, cualquiera de las dos, no sabemos. Muchas veces no nos preguntamos, y a veces también uno dice, ¿para qué vamos a escarbar la tierra, verdad? Pero a veces es importante revisar no solo la de nosotros mismos, nuestro interior, las cosas que estamos haciendo, sino las que hay a nuestro alrededor. Esta lista es solo una parte de las muchas cosas que existen en una familia. Y como le digo, esto es algo que utilizamos a veces en encuentro. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dieron esta lista, pero la que me dieron ayer era como 1000 veces más grande, tenía, pero hasta de bueno. No sé si alguno se acuerda, pero como yo no sabía qué cosas habían hecho mis abuelos y qué cosas no, yo marqué absolutamente todo. Les voy a leer solo un poquito de las cosas que trae esta hojita. Dice que nos habla de pecados generales, nos habla de problemas o pecados familiares, problemas o pecados de la lengua o el habla, las familias chismosas, problemáticas, problemas emocionales como resentimiento, ira, dolor, falta de perdón, soledad, problemas mentales, indecisión, conformismo, obstinación, altivez, machismo, problemas sexuales, pornografía, orgías, prostitución, necrofilia, problemas de adicción, práctica de relaciones con adivinación, ocultismo. Si ustedes pudieran ver o ven ahí, son miles de cosas. Y como yo no sabía qué cosas habían pasado,
yo dije, aquí es marcando todo. Porque usted no sabe, ni tampoco se va a dar cuenta de qué hicieron sus abuelos y qué no, porque muy posiblemente ellos no te van a llegar a decir, mira, sí, es que yo practicaba brujería, mira, es que yo era propensa al declive, es que yo tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, es que no. Para no decir que nadie o muy pocos te van a llegar así, es que hubo esto y esto en nuestras familias, es por eso que ahora pasamos esto y esto, no. Así que lo más sabio y lo más inteligente para nosotros es poder romper con absolutamente todo lo que nos haga pecar o que tenga una cadena generacional en nuestra vida. Como les digo, yo agarré esa hoja y yo me acuerdo que yo marqué absolutamente todas, cada una de las cosas que ahí decía, yo las marqué, porque yo no sabía qué cosas sí y qué cosas no. Claramente nos habla de cosas que hicieron nuestros familiares, pero también las que hicimos nosotros. ¿Cómo cortamos estas cadenas generacionales? ¿Cómo ponemos un alto? Parándonos en la brecha y diciéndolo con su boca, porque usted tiene que confesarlo, decirle al Señor, yo renuncio a tal y tal cosa en el nombre de Jesús. Yo renuncio a tal y tal cosa, y llame el pecado por su nombre. Yo renuncio al homosexualismo en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la depresión en el nombre de Jesús. Yo renuncio. Es pararse y decirle al Señor, usted renuncia, corta y anula de su generación, de las generaciones de sus padres, para que esto no suceda en las próximas generaciones. Amén. Así que es importante que de verdad usted aprenda a hacer las cosas que tiene que hacer, porque nadie puede, esto no lo puedo hacer yo por usted. Yo no puedo renunciar por sus cadenas generacionales. Yo no puedo orar para que sus cadenas, usted mismo, usted es el que tiene que levantarse y decirle al Señor, no quiero esto más para mi vida, no quiero esto más para mis generaciones. Amén. Y cierro con esto. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas, las crías de tus rebaños y de las manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuanto te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría entonces en todas las naciones del mundo. Y verán que eres pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia
en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entregó hoy, y lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no estarás en cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entregó hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas cultos. Pero si te niegas, aquí nos habla el Señor, las maldiciones por nuestra desobediencia. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditas, las crías de tus rebaños y tus manadas serán malditas. Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará en maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estarás a punto de entrar y vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflaciones y calor abrasador, con sequías y pestes. Estas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo en la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor vertirá el polvo, la lluvia que riega en tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Y ahí sigue el Señor hablándonos. Y no es para que metamos miedo a nuestras vidas. Si ciertamente el Señor dice, vamos a tener consecuencias de nuestra desobediencia, pero que también hay, así como hay cosas que maldicen nuestra vida, también hay cosas que bendicen nuestra vida, y Dios quiere bendecirnos. Eso es lo que Él quiere hacer, pero muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, y nos olvidamos que el que tiene la palabra es el Señor. Nos olvidamos de quitar esas cosas, esos pecados, y más bien seguimos cometiéndolos. Y tan fácil como nos dice el Señor, simplemente lo que quiero es que me obedezcan, que sigan mis mandamientos. Muchos sabemos, existen los 10 mandamientos, sí, pero si yo les pregunto ahorita cuáles son, muchos no van a saberlos, o se saben una parte y otras no. Y son solo 10 cosas nos pide el Señor que hagamos. 10 cosas. Pero muchas veces no cumplimos ni 3 de esas cosas que nos pide el Señor. Dios no nos creó para ser malditos. Dios no nos creó para desobedecerle. Nos creó para tener vida y vida en abundancia. Nos creó para bendecirnos, para prosperarnos, para llevarnos más allá de lo que nosotros nos imaginamos o pensemos. Dios nos creó para tener mucho, 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 mucho. Así que no depende ahora de lo que yo pueda hacer por usted. No depende de lo que su pastora puede hacer por usted. No depende de lo que el Señor quiera hacer con usted. Depende de lo que usted quiera hacer de ahora en adelante con su vida y con sus generaciones. Ciertamente, nuestras generaciones han sufrido mucho. Mis generaciones han sufrido mucho. Yo he sufrido mucho, mi mamá ha sufrido mucho, mi papá también. Pero sé que es a causa de maldiciones generacionales que estaban ahí. Pero un día yo me determiné a que eso no iba a suceder con mis hijas. Y les puedo decir que hoy por hoy mis hijas no han pasado nada de lo que yo pasé en mi niñez, y que son unas hijas felices. No somos la familia perfecta, ¿por qué no?
Pero les puedo decir con certeza, porque yo decidí que eso no iba a pasar más, que yo puedo decirles con temor de Dios que ellas han tenido una niñez muy linda y que han sido felices. Así que ahora le corresponde a usted levantarse, pararse en la brecha y decir: yo renuncio a todas estas cosas, no solo por usted, porque estaría haciéndolo por usted hoy, para que esto no siga pasando en su vida, pero también lo va a estar haciendo para sus generaciones, para sus hijos, para su futuro. Amén. ¿Sí? Así que póngase en pie. Y yo voy a leerles la lista pequeña de pecados generacionales que hay en las familias y que destruyen la familia. Y si usted decide poner un alto hoy, usted va a repetir después de mí.